Amén. Yo quiero que le demos un fuerte aplauso a Dios. Buenos días, iglesia, ¿cómo están? Perdón. ¿Cómo están, iglesia? No los escucho. ¿Bendecidos? Bueno, yo quiero pedirles, creo que no se dieron un saludo tan fraternal. Yo quiero pedirle que nos pongamos en pie un momento y saludemos a la persona que tenemos al lado, le digamos: hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga, qué bueno tenerte en este lugar el día de hoy, qué bueno que estemos juntos adorando a Dios. Amén. Démosle todos un abrazo. Yo quiero pedirle a cada uno de los niños que puedan pasar a su escuela dominical. Van a tener una palabra poderosa de parte de Dios para ustedes el día de hoy. Y bueno, este mes hemos estado trabajando la vida cristiana. Hemos estado estudiando qué es la vida cristiana. Y Dios el día de hoy me ha permitido ponerle al tema: la vida cristiana, una vida en el Espíritu Santo. La vida cristiana, una vida en el Espíritu Santo. Cuando hablamos de la vida cristiana, por lo general solemos pensar en muchas cosas acerca de qué es la vida cristiana. Muchas veces pensamos en que la vida cristiana es comportarnos de una manera ética, de una forma moral y ética, de una forma en la que estemos moral y éticamente correctos. Cuando era joven, tenía 13 años específicamente y me volví cristiano. Recuerdo que estuve con una persona que me decía: ¿usted es cristiano? Yo sí. Y me decía: ay, qué bueno. Yo quisiera que mis nietos también fueran cristianos. Y yo decía: ¿por qué? Bueno, porque los cristianos son ordenados, son respetuosos, responsables, disciplinados. Y yo, pues bueno, no era tanto eso en ese momento, tal vez ahora tampoco, pero eso es lo que socialmente entendemos que es la vida cristiana. Entendemos que la vida cristiana es comportarnos correctamente, es actuar de manera correcta, es seguir principios. Algunas personas hablan de que es seguir al pie de la letra el libro de Urbanidad de Carreño, pero realmente la vida cristiana, sin decir que todo eso no lo es una existencia en constante crecimiento por la obra del Espíritu Santo. La vida cristiana consiste en ser un embajador del reino de los cielos, y como embajador trabajamos para promover la cultura y tradiciones del reino al que pertenecemos. Cuando somos cristianos, dejamos de ser parte de este mundo y empezamos a ser hijos y parte del reino de Dios. Y como parte del reino de Dios, al estar en este mundo, tenemos que promover la cultura de Cristo. Es promover lo que Él quiere para nosotros y lo que Él quiere para el mundo. La idea de ser cristiano en este mundo es reflejar al mundo, reflejar a Cristo al mundo, reflejar en nosotros a Cristo al mundo. La vida cristiana no se trata de privar al creyente del disfrute, sino de vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, encontrando gozo en Él y en su propósito. No es como lo que piensa la gente. La gente a veces piensa de que el ser cristiano es ser aburrido. Cuando yo me volví cristiano, mucha gente me decía: ¡oh, no puede ser! Algunas personas decían: uy, qué desperdicio. Y no es así. Ser cristiano es buscar que Dios nos guarde, porque el pecado lo que hace es exponernos. El pecado lo que hace es exponer nuestra vida a cosas que Dios no quiere que vivamos.
Cuando permitimos el sexo a temprana edad, estamos exponiendo nuestro cuerpo y algo preciado que Dios nos dio. Y lo más seguro es que terminemos con el corazón roto. Yo lo hablo por experiencia. Entonces, la vida cristiana no se trata de privar al creyente del disfrute, se trata de protegerlo. Pero también la vida cristiana es una vida de conformidad a la voluntad de Dios. En Juan 10, la parte B dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La vida cristiana es una vida en abundancia. Esta vida no necesariamente es material, sino espiritual. Una vida llena de paz, propósito y comunión con Dios. Además, como creyentes, estamos llamados a ser luz al mundo y dar testimonio de Dios. En Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Como cristianos, como lo decía ahora, estamos llamados a testificar de Cristo. ¿Y cómo lo hacemos? A través de nuestras acciones. Así que, en síntesis, el significado de la vida cristiana es un equilibrio entre la protección de Dios y la responsabilidad de reflejar el amor y la verdad de Dios al mundo. Es eso lo que es la vida cristiana. Sin embargo, ¿qué es o qué significa llevar una vida cristiana? ¿Qué implicaciones tiene para la persona llevar una vida cristiana? Tener una vida cristiana significa vivir en comunión con Dios Padre a través del sacrificio de Cristo Jesús, permitiendo que su amor, el amor de Dios y su Santo Espíritu transforme nuestros corazones y acciones para que seamos más como sus hijos, como su Hijo. Amén. En Juan 12:24 en la nueva versión internacional NBI, Juan 12:24, este va a ser nuestro versículo base, podemos leer lo siguiente, dice, les aseguro que si la semilla de trigo no cae en tierra y muere, se queda sola, pero si muere, produce mucho fruto. Me gusta también cómo dice en la versión NTV, creo que es, sí, NTV, nueva traducción viviente, que dice, les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Una abundante cosecha de nuevas vidas. Y al hablar de Juan, hablar de este versículo, Juan 12:24, el grano de trigo cae y muere y da fruto. Estamos ante una revelación profunda del proceso de la vida cristiana en el Espíritu Santo. El Señor nos está dando a entender con claridad cuáles son los pasos reales para tener una verdadera vida cristiana. Y lo primero que podemos observar es que el grano de trigo primero muere. Y ese es nuestro primer punto. Para tener una vida cristiana por el Espíritu Santo, lo primero que debemos hacer es morir. Lo primero que debemos hacer es morir. Aunque parezca paradójico, para vivir en el Espíritu Santo, primero hay que morir. Cuando el grano de trigo o cualquier semilla se mantiene en la superficie y no es sembrado, no cambia, no crece, simplemente permanece solo y sin propósito. Pero cuando el agricultor siembra el grano de trigo, este proceso de sembrado genera muerte, pero da mucho
fruto. El resultado es mucho fruto. ¿Y a qué se refiere con morir? Bueno, lo que se refiere con morir es a morir a nosotros, a morir a nuestra voluntad. Cuando hablamos de que el grano de trigo debe ser enterrado, estamos hablando de que es enterrado en la tierra de la voluntad de Dios. Dice en Mateo 6:10, Mateo 6:10 dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Estamos hablando de que cuando el trigo es sembrado, debe ser sembrado en la voluntad, es sembrado en la voluntad de Dios. La semilla no elige dónde caer, sino el agricultor, nuestro amado Dios. Es quien siembra la semilla en la tierra donde Él sabe que crecerá. Cuando nos rendimos a Dios, estamos cayendo en la tierra de su voluntad, permitiendo que Él haga su obra en nosotros. Así como una semilla no puede crecer si no se entierra, nuestra vida espiritual solo dará fruto cuando nos sumergimos en la voluntad de Dios. Tenemos que morir a nuestra voluntad y ser sembrados en la voluntad de Dios para que podamos dar fruto abundante. ¿Y esto qué más produce en nosotros? Produce que ya no estemos solos. ¿Por qué? Porque al estar sembrados en la voluntad de Dios, empezamos a ser regados por el mismo agricultor con su agua de vida. Empezamos a ser sembrados por el Espíritu Santo, este hermoso Espíritu Santo que hace que empecemos a nutrirnos de aquello que es necesario para que en nosotros germine lo que Él necesita que germine. Amén. En Juan 14, 16 y 17 podemos leer lo siguiente. Juan 14, 16 y 17 podemos leer. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros siempre. El Espíritu de verdad, el cual al mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Cuando somos sembrados en la tierra del Señor, su voluntad, su Espíritu Santo empieza a morar en nosotros. Y esto es algo fundamental en la vida cristiana. ¿Por qué? Porque es a través de Él que podemos dar fruto. Amén. Y lo siguiente que termina pasando es que terminamos muriendo para que germine un árbol nuevo lleno de la presencia de Dios. Esto significa que el creyente debe experimentar una muerte espiritual a su viejo yo para poder vivir según el Espíritu Santo. En términos prácticos, no se puede vivir por el Espíritu sin morir a la carne, sin morir a nuestra vieja naturaleza, sin morir a nuestras pasiones desordenadas, sin morir a aquellas cosas que nosotros entendemos que hacen parte de nuestra identidad, que hacen parte de lo que somos. Las malas palabras, las pasiones desordenadas, la irresponsabilidad en nuestra forma de vivir. La carne representa nuestras inclinaciones a la naturaleza pecaminosa, mientras que el Espíritu nos lleva a una vida en conformidad con Dios. En Gálatas 5:24 podemos leer, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Por lo tanto, como cristianos, para poder llevar una verdadera vida cristiana, tenemos que crucificar la carne y nuestras pasiones desordenadas. Esto implica que llevar una vida cristiana requiere muerte. Por lo tanto, la muerte a la carne no es el fin
de la vida cristiana, sino el principio de una vida abundante en el Espíritu Santo. En el mundo nos podemos observar de que la muerte es el fin de la vida, pero en el caso de la vida cristiana, la muerte a la carne es el principio de la verdadera vida abundante en el Espíritu. ¿Y por qué? Porque es el Espíritu Santo que nos lleva a producir fruto, que es el punto número 2. El fruto del Espíritu Santo es la evidencia de una vida verdaderamente cristiana. El fruto del Espíritu Santo es la evidencia de una verdadera vida cristiana. Ahora, ¿qué es el fruto? Podemos observar leamos en Gálatas 5, 22 al 23. Gálatas 5, 22 al 23 dice: mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y aquí podemos observar algo bien interesante, y es que no son los frutos, como muchas veces lo escuchamos, o muchas veces lo decimos, hablamos de los frutos. No, estamos hablando de el fruto. Y ese fruto se manifiesta en nueve distintas expresiones. La primera de ellas es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estas son las manifestaciones del Espíritu Santo, pero también son las características que hacen de la persona un verdadero discípulo de Cristo. La vida con Jesús es como un árbol que crece, que madura en su tiempo y luego da fruto. Según crece en su andar con Jesús, el Espíritu Santo transforma su vida y lo lleva a ser más maduro y a dar fruto, más fruto, mucho fruto. Dice en Juan 15, 2: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. El fruto es el propósito de la verdadera vida en Cristo. Y por ello es muy importante que como cristianos entendamos qué es el fruto y cuál es su implicancia en nuestra vida. ¿Qué significa? ¿A qué se refiere? En la medida en la que lo podamos entender, podamos evaluar si realmente ese fruto se ha desarrollado en nosotros o necesitamos que sea desarrollado. Y el primero de los frutos que vamos a estudiar el día de hoy es el amor. ¿Cuántos conocemos el amor? El amor. El primero de los frutos que vamos a estudiar, la primera expresión del fruto que vamos a estudiar es el amor. Para Dios, el amor es esencial en la vida del cristiano. Todo el que ama a Dios también debe amar a su prójimo. No es una sugerencia, es un mandamiento. Por lo tanto, es una decisión firme. El amor bíblico no es más que un sentimiento o una emoción pasajera. Es una decisión, un compromiso, una acción basada en el carácter de Dios. A lo largo de la Escritura, el amor se presenta como el principio fundamental que guía la relación del ser humano con Dios y con los demás. Nosotros tenemos vida cristiana porque Él nos amó primero. El amor tiene que ser fundamental y primario en la vida de todo creyente. En Primera de Juan 4, del 7 al 8, Primera de Juan 4, del 7 al 8 dice: estimados hermanos, amémonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama tiene a Dios como su Padre y conoce a Dios.
el que no ama no ha conocido a Dios, pues Dios es amor. El amor es esencial, es la esencia del carácter de Dios, es el propósito de la vida cristiana que se expresa en amor a Dios y al prójimo y en un testimonio de vida que refleje a Cristo al mundo. La expresión más clara del amor la encontramos en 1 Corintios 13. 1 Corintios 13, del 1 al 4. 1 Corintios 13, del 1 al 4, podemos leer lo siguiente. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviera profecía, si extendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada sirve. Es interesante ver que la expresión del amor se explica en Corintios en un contexto de los dones espirituales. Cuando Dios toma la decisión de poner el amor en el contexto de en el contexto de los dones espirituales, está diciendo algo muy especial. Si analizamos este pasaje, se nos habla de lenguas angelicales, se nos habla de profecía, se nos habla de ciencia, se nos habla de fe, pero de nada sirve tener todo esto si no tengo amor. Sin amor, todos esos beneficios y talentos no tienen ningún valor. ¿De qué me sirve tener todo el conocimiento del mundo? Palabra de ciencia. ¿De qué me sirve hablar en lenguas si no tengo amor? Esto nos puede expresar algo muy especial, y es que el propósito de todos esos dones es el amor. Dicho de otra manera, el único motivo de operar los dones espirituales es el amor. La palabra de Dios dice en 1 Corintios 12:31, la parte A, 1 Corintios 12:31, dice: procurad pues los mejores dones. El Señor nos invita a que procuremos los mejores dones, pero no se trata de procurarlos para nuestra conveniencia o nuestro interés personal. Se trata de procurarlos para generar y producir amor, para expresar amor. Debemos procurar los mejores dones, pero por el motivo correcto, no para exaltarnos a nosotros mismos, sino para glorificar el nombre de Dios y bendecir a otros. Los dones se nos dieron con el propósito de amar y glorificar y exaltar el nombre de Dios, pero también amar y edificar la iglesia. No tienen sentido si el objetivo y la motivación de hacer uso de ellos es el amor, no es el amor. Y yo diría que ese es el motivo principal por lo cual tal vez en este momento no estamos viendo la expresión o la ejecución de estos dones espirituales como tal vez sí lo hacíamos antes. Cuando revisamos la Escritura nos damos cuenta de que la expresión de los dones del Espíritu Santo era algo natural, era algo que se daba prácticamente siempre. Pero estamos en una época donde ya casi no lo vemos. Ya es extraño, de hecho, verlo. Dice en Mateo 24, versículo 12, bueno, creo que es 12 solamente. Mateo 24, 12, dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esto nos habla de que la razón por la cual tal vez no estamos viendo la manifestación de los dones del Espíritu, que incluso ha llevado a muchos a decir que ya cesaron, es porque en el corazón del hombre ya no está reinando el amor de Dios. En 1 Corintios 13, volvemos a 1 Corintios 13, del 4 al 7,
podemos ver una descripción bastante detallada del significado del verdadero amor. Dice así: el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Es este el verdadero amor que debería habitar en nosotros como cristianos. La pregunta es, ¿tienes este tipo de amor? ¿Has desarrollado este tipo de amor en tu vida? La segunda expresión que podemos ver del fruto del Espíritu Santo es el gozo. El gozo en la Biblia es un concepto más profundo que va más allá de una simple emoción de felicidad. Se trata de un estado de satisfacción y deleite y de plenitud que proviene de una relación con Dios. Cuando hablamos de gozo, no estamos hablando de la alegría momentánea que es a la que estamos acostumbrados. No estamos hablando de una alegría basada en las circunstancias. Estamos hablando de una alegría que está basada en nuestra relación con Dios. Está basado en conocer a Dios y tener una relación íntima con Él. Dice en el Salmo 16, 11, dice: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Estamos hablando no estamos hablando de la ausencia de problemas, no estamos hablando de la ausencia de tristezas, estamos hablando de que la fuente de nuestro gozo viene del Señor. Es por Él que somos felices, es Él quien nos hace felices. Habla de estar con Él, de vivir con Él, de observarlo, de saber que su mano está con nosotros. En Nehemías 8:10 podemos leer: el gozo de Jehová es nuestra fuerza. El gozo de Jehová es nuestra fuerza. La palabra hebrea utilizada para fuerza significa refugio, fuerza, seguridad, indicando que el gozo del Señor fortalece el corazón y el espíritu incluso en tiempos difíciles. Cuando hablamos de gozo, estamos hablando del gozo como fruto del Espíritu Santo. Estamos hablando de una persona que tiene un gozo no basado en las circunstancias, sino en la seguridad que tiene en Dios. ¿Cuál es esa seguridad? En que Él nos ama. No necesitamos más. Él nos ama de verdad. La tercera expresión del fruto del Espíritu Santo es la paz. La palabra paz en hebreos significa shalom, que significa integridad, bienestar, prosperidad, armonía en todas las áreas de nuestra vida. Esta palabra no significa la ausencia de guerra, sino una bendición completa. En Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos de paz, no estamos hablando de tener el control. Como personas a veces decimos: para tener paz yo necesito tener todo bajo control, necesito tener controlado mis finanzas, necesito tener controlado mi área espiritual, mi área comportamental, mi trabajo. Pero no. La paz verdadera, la paz que habla
el fruto del Espíritu Santo es una paz que se basa en la identidad que tenemos en Cristo. Nosotros somos hijos de Dios. Cuando Dios el Padre nos ve, cuando Dios el Padre ve a David, cuando Dios el Padre ve a Cindy, está viendo a su hijo. La paz no se trata de que tenemos un Padre que es dueño del oro y de la plata, sino de saber y tener la seguridad de dónde vamos a vivir nuestra eternidad. Para siempre. Amén. La paz viene de saber que somos hijos de Dios y que vamos a estar con Él. No importa las circunstancias que vivamos en este momento. No importa lo que vivamos en este mundo. Ya somos sus hijos. Dice Isaías 26:3. Isaías 26:3. Tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esto habla de una persona que lleva cautivos sus pensamientos a la obediencia a Cristo. No se deja perturbar por las situaciones o las vicisitudes de la vida, sino que es una persona que pone su confianza en el Señor, que eleva su mirada a Cristo Jesús y pone en Él su fe, porque Él es el autor y el consumador de esa fe. La paz en griego implica reconciliación con Dios. Habla de que fuimos reconciliados con Dios, por lo tanto ya tenemos paz con quien deberíamos tener paz y con quien deberíamos preocuparnos por tener paz siempre. Porque Él es el único que puede enviar nuestra alma y nuestro cuerpo al infierno. La paz parte de esa identidad de ser hijos de Dios. Pero también es un mandamiento. También es un mandamiento que al cumplirlo rectificamos esa paternidad de Dios en nuestra vida. Dice Mateo 5, versículo 9. Mateo 5, versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Estamos hablando de ser pacificadores. Y ser pacificadores no siempre consiste o trata de personas que evitan problemas, que en medio de un conflicto intentan mediar. Sí, eso tiene que ver con ser pacificador. Pero ser pacificador tiene que ver con reconciliar al mundo con Dios. Habla de generar conflictos a veces, de ser incómodos para el mundo. ¿Por qué? Porque exhortamos al mundo. Porque le decimos, hey, necesitas de Dios. El tener dos mujeres no es lo mejor. El mentir no es sabio. Yo me acuerdo que yo hablaba con una chica que ahorita ya está bastante grande, y yo le decía, tienes que ser radical. Algo que el Señor me enseñó era a no permitir que mintieran conmigo. Entonces muchas veces pasaba que llamaban a la casa de mi mamá y mi mamá decía, no estoy. Yo iba y contestaba, sí, ya se la paso. No van a mentir conmigo. Si usted está, reciba la llamada. Si no quiere hablar con esa persona, dígaselo. Pero yo no voy a mentir. Eso es ser un pacificador, alguien que confronta el pecado. Amén. Otro de las manifestaciones del fruto es la paciencia. Ay, la paciencia. ¿Cuánto sufrimos con la paciencia? Mi esposa es un instrumento de Dios. Pero ya río. Es un instrumento de Dios para tratar mi paciencia, Dios mío. Pero la paciencia no es otra cosa que la confianza en Dios.
es la perseverancia en medio de las pruebas y la espera de sus promesas. En Isaías 40:31, Isaías 40:31, podemos leer: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hablamos de personas que están y que tienen arraigada su confianza en el Señor y por ello esperan pacientemente. Estamos hablando de personas que entienden que la voluntad de Dios para sus vidas es buena, agradable y perfecta, aunque para nosotros no lo parezca. En Jeremías 29:11 podemos leer: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el futuro que esperáis. En esto se basa la paciencia. Se basa en esperar en que sus pensamientos son de bien para nosotros, independientemente de la situación que estemos viviendo, independientemente de que estemos esperando o que creamos que ya nunca va a llegar. Dice Habacuc 2, del 3 al 4, aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Cuando hablamos de paciencia, hablamos de una persona que está cimentada en la fe de su Creador, en creer que su Creador no es hombre ni hijo de hombre para que mientan. Amén. Luego tenemos la benignidad, que en algunas traducciones al lenguaje actual, las nuevas Biblias, lo traducen como amabilidad. Ese es también un fruto del Espíritu Santo. La benignidad es una virtud que refleja la generosidad y el deseo de hacer el bien a los demás. Bíblicamente, la benignidad es más que es un simple ser amable. Es una actitud del corazón que busca el bienestar del prójimo de manera genuina y desinteresada. ¿Eres una persona que busca este tipo de cosas en tu prójimo? Dice Efesios 4:32. Efesios 4:32. Antes sed benignos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó en Cristo Jesús. La benignidad es uno de esos frutos que es esencial en la vida del cristiano. Pero otro de ellos es la bondad. La bondad, que no es la ausencia del mal. No se trata de que seamos santos. Ay, ya el angelito, no. Sino una disposición activa por hacer el bien y vivir en justicia. En Efesios 2:10, Efesios 2:10, podemos leer: porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En otras palabras, no se trata de ser el vivo, como nos hablan de vivir. El vivo vive del bobo. No. Se trata de ser y buscar la justicia de Dios. Dice en Romanos 12:21. Romanos 12:21 dice: no sean vencidos de lo malo, sino vence
con el bien el mal. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Habla de no pagar con la misma moneda. Si alguien viene y te hace algo malo, no. Sé fiel a Dios y págale bien. Al final, Dios hará justicia. La justicia le pertenece a Él. Él se encargará tanto de ti por hacer el bien como de aquel por hacer el mal. Tenemos también la fe, que en algunas versiones lo traducen como fidelidad. Fe. Dios llama a su pueblo a vivir en fe y en fidelidad. Creer en Él es el primer paso, pero mantenerme firme en las pruebas demuestra una fe madura. Se trata de tener fe en Dios, tener fe en su palabra, tener fe en sus promesas, tener fe en lo que Él hace en nosotros, en su proceso, en lo que Él va formando en nosotros. Dice Santiago 2:17. Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Y luego vamos a uno de los que más me gusta, la mansedumbre. La mansedumbre. En algunas traducciones es traducido como humildad. Ahí ya no me gusta tanto, no porque no entienda o no porque no quiera ser humilde, sino porque entiendo la mansedumbre como algo diferente a la humildad. Cuando hablamos de humildad, hablamos de alguien que se hace pequeño. Socialmente a veces se cree que el humilde es aquel débil, que le falta algo, ay, él es humildito, ay, pobrecito. Pero la mansedumbre no. La mansedumbre no significa debilidad, sino fuerza bajo control. Como una persona que tiene el poder, la fuerza, pero elige no usarla de manera agresiva. Está asociado con la suavidad en el trato y la disposición a soportar sin responder con violencia. Mateo 5:5 dice, Mateo 5:5 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ahora, la representación gráfica que para mí es más acertada de la mansedumbre es el buey. Esa es para mí la representación gráfica más acertada. Y la verdad es que yo hasta hace un tiempo no sabía que era el buey. No sabía que era un animal, pero no tenía como muy claro qué era, de dónde venía, hasta que se me reveló. El buey es un toro. Ahora, la diferencia entre el toro y el buey es un proceso muy interesante, porque consiste en castrarlo. El castrar el toro es como que genera un switcheo en su cerebro que hace que pierda toda esa agresividad. Yo que he estado en corrida de toros, ahora no me juzguen, yo no sabía que era una corrida de toros en ese tiempo. Pude ver lo que es la agresividad del toro. Y muchas veces creemos que el toro ataca el color rojo, y no, él ataca lo que sea que esté al frente. Si usted se pone ahí al frente de él con una camisa azul, lo va a atacar igual. Pero cuando lo castran, es como que lo switchean. No es que pierda la fuerza, no es que pierda la energía, no, como Sansón, no. La sigue teniendo, pero se vuelve manso. Ahora, esa operación de castración es lo que conocemos ahora. Antes era peor. Antes ponían aquello en 2 piedras y era algo fuerte. De pronto hay muchas mujeres y no lo entendieron. El último
de las expresiones del fruto del Espíritu Santo es la templanza y o dominio propio. Significa autocontrol, moderación, capacidad de gobernarse a sí mismo, no solo en acciones, pensamientos y emociones, evitando los excesos y manteniéndose firme en la obediencia a Dios. Dice Proverbios 25-28, como ciudad derrumbada y sin muros es el hombre cuyo espíritu no tiene riendas. Así compara la Biblia a una persona que no tiene dominio propio, como una ciudad sin murallas. Muchas veces vivimos distintas situaciones en nuestras vidas. Hay momentos donde le decimos al Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué siempre yo? Bueno, ¿qué tal está tu templanza, tu dominio propio? La templanza o dominio propio no consiste en nuestra debilidad, no consiste en nuestro defecto, se trata en que Él, el Dios Todopoderoso, se fortalece en nuestra debilidad. Amén. Y eso es lo que entendemos por el fruto. Ahora, cuando analizamos este fruto, realmente llegamos al punto de decir, Señor, yo no tengo ni el 1% de todo esto. ¿Qué voy a hacer? No soy cristiano. Pero hay esperanza. Y es que este fruto no es producto de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo diario en nuestra vida. Este fruto en la vida cristiana es producto del Espíritu Santo. Dice así, esto significa que la vida cristiana no es una lucha por producir estas virtudes por nuestras propias fuerzas, sino el resultado de estar arraigados en Cristo y sometidos al Espíritu Santo. En Juan 15:5 podemos leer, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, pero separados de mí, nada podemos hacer. Ahora, aquí hay un punto muy importante. Aquí encontramos un principio clave. Y es que el fruto no se produce por esfuerzos humanos, sino por permanecer en Cristo, pero también porque Cristo permanezca en nosotros. No se trata solamente de venir a la iglesia, no se trata solamente de diezmar, se trata de seguir los principios de Cristo en nuestra forma de vivir. Ahora, vamos al último punto de este tema. Tercer punto, la vida en el Espíritu es un proceso de transformación continua. La vida en el Espíritu es un proceso de transformación continua. El vivir en el Espíritu no es un evento único, sino un proceso continuo. En Gálatas 5:22, Pablo nos exhorta, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y este andar implica un estilo de vida diario que consiste en negarnos a nosotros mismos diariamente, someternos al Espíritu Santo, permanecer en Cristo y dar fruto. A eso se refiere. El crecimiento no es de inmediato, sino un proceso que toma tiempo. Al igual que la semilla pasa por una etapa, pasa por varias etapas, cae, muere, germina y da frutos. Así la vida cristiana. Morimos al viejo hombre, vivimos en el Espíritu y con el tiempo damos fruto para la gloria de Dios. Es un proceso continuo. Es un proceso diario que consiste en que todos los días nos negamos a nosotros mismos.
Todos los días nos sometemos al Espíritu Santo, permanecemos en Cristo y procuramos que Él permanezca en nosotros para que podamos dar fruto abundante. Ahora, eso también implica un problema. Esto es para las personas que a veces cuando se equivocan dicen, es que estoy en proceso. El proceso también es parte del fruto y se tiene que ver. A menudo pensamos que el fruto solo es el resultado final, pero en realidad todo el crecimiento es parte del fruto. Todo el crecimiento del árbol es parte del fruto. Cuando hablamos del árbol, de las raíces, la raíz representa nuestra relación con Dios, la intimidad en oración, el estudio de la palabra, nuestra comunión con Él. Sin raíces profundas, no podemos sostenernos cuando vienen los vientos de prueba. Las raíces en el árbol habla de tener esa intimidad con Dios. Entre más profundas estén, más vamos a poder alcanzar el río del Espíritu, esas aguas profundas que solo se encuentran en la profundidad de Dios. Y el tener esas raíces profundas nos lleva a tener el tronco y las ramas fuertes que simbolizan nuestro carácter, nuestra madurez espiritual. A medida que crecemos en Cristo, nos fortalecemos y podemos sostenernos y sostener a otros. Este proceso también implica la poda. Yo tengo dos mandarinitas, dos árboles de mandarina. Y hace poco me tocó darle la poda. Casi la embarro. O creí que la había embarrado. Porque los dejé peladitos. Me daba hasta pesar y tristeza. Pero ahora se ha fortalecido, se han engrosado su tronco. Sus ramas han crecido. Ya estoy pensando en darle otro, a ver si crece más. Y luego tenemos las hojas, que también hacen parte del proceso. Las hojas representan nuestra vida visible, nuestro testimonio, la forma en la que reflejamos la gloria de Dios al mundo. En un árbol es muy fácil detectar a través de las hojas qué tan sano está. ¿Cuál es su estado de ánimo? Aunque no lo crean, con el mandarinito he aprendido eso. Si está triste, si está aburrido. Después de esa poda quedó apagadito, pero ahorita está fuerte. Y por último tenemos el fruto que es de lo que ya hemos hablado. El crecimiento del cristiano no se trata solamente de producir fruto visible de inmediato, sino el desarrollo de todo el árbol para que en su tiempo dé el fruto adecuado. Dice en Jeremías 17, del 7 al 8. Jeremías 17, del 7 al 8. Confía en el Señor. El que confía en el Señor es como árbol plantado junto a corrientes, es como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces y da fruto aún en tiempos difíciles. Eso es la vida cristiana. Un proceso de crecimiento y dar fruto aún en tiempos difíciles. Amén. Como conclusión, la vida cristiana en el Espíritu es una vida de rendición total. Así como Cristo murió para dar vida al mundo, nosotros morimos a nuestra vieja naturaleza para vivir en la plenitud del Espíritu Santo. Sin morir no hay fruto. Sin el Espíritu Santo no hay vida cristiana genuina. Sin permanecer en Cristo y Cristo en nosotros no hay transformación. En esto consiste la vida cristiana, en el Espíritu Santo. Así que yo quiero pedirte que ahí donde tú estás puedas ponerte en pie un momento y podamos pedirle
a el dulce Espíritu Santo que pueda formar ese fruto en nuestras vidas. Ya que tenemos más o menos claro de qué trata ese fruto, podemos orar específicamente por ese amor, por ese gozo. Podemos orar específicamente por esa paz que necesitamos en nuestra vida, que está basada en esa relación con Dios. Podemos tener esa paciencia que está fundamentada en esa identidad de ser hijos de Dios y que Él cumplirá su promesa. Ese gozo que se basa en esa relación, en esa intimidad con Dios, esa fe que permite mover montañas. Señor Espíritu Santo, ven a formar eso en nosotros. Ven a llenarnos de tu presencia, ven y a hacer de nosotros esos árboles que dan fruto a su tiempo y que su hoja no cae. Espíritu Santo, hoy reconocemos nuestra necesidad de ti. Llévanos, Padre Celestial, a morir. Ven y siémbranos, Padre Celestial, en la tierra de tu voluntad. Hoy queremos dar fruto y fruto abundante. Hoy queremos ser fieles a ti. Hoy ven y llénanos de tu presencia. Hoy queremos morir, Padre Celestial, a ese viejo hombre. Hoy queremos abandonar esas viejas costumbres, Señor. Hoy ven y haz un fruto genuino en nosotros. Transfórmanos, Espíritu Santo de Dios. Te necesitamos. Te necesitamos en nuestra vida. Te necesitamos en cada área. Te necesitamos en nuestros corazones. Te necesitamos en nuestras finanzas. Te necesitamos, Padre Celestial, en nuestra casa. Te necesitamos en nuestras relaciones, en nuestro trabajo. Espíritu Santo, hoy clamamos porque tu presencia venga y llene nuestra vida. Venga y llénenos. Ven y plántanos junto a aguas del río de tu Espíritu para que demos fruto abundante. Ven y produce ese amor, Padre Celestial. Ese amor que describe 1 Corintios 13, Señor. Ese amor que todo lo espera, que todo lo soporta. Ese amor que nos acerca y que nos hace como Dios. Que nos lleva a vivir en la plenitud de ti, de tu presencia, Señor. Ese amor que eres tú, amado Dios. Ven y transfórmanos, danos ese gozo. Ese gozo que no viene de la emoción o la felicidad momentánea, sino que viene de la satisfacción y el deleite de tener una relación contigo, una relación plena con nuestro Salvador, con nuestro Redentor. Ese gozo que es nuestra fortaleza en medio de las vicisitudes, en medio de los problemas. Ven a formar ese gozo en nosotros, ese fruto que hace que estemos seguros, porque en ti tenemos seguridad. Ven y danos ese chalón, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que viene de tener y contemplarte día a día, de contemplar tu presencia, de saber de que en ti están seguros nuestros sueños, en ti está seguro todo lo que tenemos. En ti hay vida, en ti hay paz, Señor. Hoy ven y sácianos de tu paciencia, ven y llénanos, haznos venirnos, llénanos de tu bondad, Espíritu Santo de Dios. Ven y transfórmanos, haznos esa fe que sobrepasa, esa fe que mantiene firme y fiel a tu presencia, mantiene firme y fiel a tu palabra, a tu iglesia, al establecimiento de tu reino en esta tierra, Señor. Ven y haz de nosotros esos hombres mansos y tranquilos, esos hombres que podemos tener la fuerza, que podemos tener, Padre Celestial, la velocidad, que podemos tener las riquezas, pero que decidimos dejar en ti la justicia. Y danos esa templanza y ese dominio propio, Padre Celestial, para que podamos ser hombres y mujeres que te reflejemos en cada una de nuestras acciones, Espíritu Santo de Dios. En esta hora te bendecimos y te glorificamos, Padre Celestial. Nos descontaminamos de toda contaminación de carne, sangre y espíritu. Clamamos, Padre Celestial, porque tu palabra sea sellada en nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te bendecimos solamente a ti. Amén y amén. ¿Cuánto le damos un fuerte aplauso a Dios?
Hoy queremos conmemorar a las mujeres. Hay muchas mujeres en esta iglesia. Qué bonito. Queremos darle un feliz día a la mujer. A cada una de ustedes. Son una gran bendición. Que el Señor les bendiga, les guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y bueno, a las personas de la transmisión les damos gracias por participar con nosotros. Les esperamos, síganos en todas nuestras redes sociales. Si estás en Cali y tienes la oportunidad de venir a acompañarnos en un servicio en vivo, eres bienvenido. Y si no, síguenos, ahí estamos en Deezer, estamos en Spotify, en YouTube, en Facebook. Siguen toda una de nuestras transmisiones y el contenido que día a día generamos para ti, para tu edificación. En el nombre de Jesús, que el Señor te bendiga. En Peniel, el lugar de mi restauración. Llegué como Jacob, pero Dios con su tierra